Mira, cierra la puerta, bájale al volumen de lo que estés oyendo, apaga el aire acondicionado y ponte cómodo en ese sofá. Porque lo que te voy a contar ahora mismo no es un video más de YouTube, esto es personal. Hoy te voy a meter de cabeza en la verdadera historia del tipo que manejaba el crimen organizado cubano desde las sombras de Estados Unidos. El que llegó derrotado de una invasión fallida y terminó construyendo un imperio que movía más dinero que las propias familias italianas. El que convirtió un simple juego de barrio en la base de una organización criminal que aterrorizó 3 estados por más de 4 décadas. José Miguel Batlle Sr., mejor conocido como el padrino de la pequeña Habana. El bandido silencioso de Cuba que llegó a Union City sin un peso en el bolsillo y terminó teniendo a la Cosa Nostra pidiéndole permiso para operar en sus territorios. El que creó la Corporación Cubana Americana cuando nadie creía que los latinos podían jugar en las grandes ligas del crimen. El que acumuló una fortuna de $175 millones mientras el FBI lo buscaba por todo el continente. El que se comió el mundo entero y el mundo se lo cobró con 20 años de condena y una muerte en custodia federal. Si crees que ya sabes la historia porque viste 2 o 3 documentales o leíste un artículo por ahí, te juro por mi madre que no sabes ni la mitad. Hoy te voy a contar todo, absolutamente todo. Desde cómo patrullaba las calles de La Habana, como policía corrupto, hasta cómo terminó muriendo solo en una prisión de Carolina del Sur. Quédate hasta el final, porque esto se pone más oscuro, más sangriento y más real de lo que tú te imaginas. Pero antes de comenzar, necesito que me hagas un favor. Dale like antes de que empiece, porque te juro que cuando termine vas a querer que todo el mundo vea esto. Suscríbete y activa la campanita, porque este video va a ser de los que se quedan guardados en tu celular para enseñárselo a quien quiera entender cómo funciona el verdadero poder en las calles. Y ponte cómodo, porque cuando termine vas a salir de aquí siendo otro. Antes de seguir, comenta abajo desde qué país me estás viendo. Quiero saber si hay gente de Cuba, de Puerto Rico, de Miami, de Nueva Jersey, de Nueva York. Déjame saber dónde estás, porque esta historia toca a todos esos lugares. ¿Estás ready? Arrancamos ya. Todo empieza en Alto Songo, una localidad pequeña en la provincia de Santiago de Cuba, bien al oriente de la isla. El 14 de septiembre de 1929, nace José Miguel Batlle. Su papá, José María Batlle Bestar, era un trabajador como cualquier otro, y su mamá, Ángela Vargas de Aguirre, criaba a 6 muchachos con lo poco que había. La vida en el oriente cubano estaba marcada por la precariedad, por el sudor, por levantarse temprano y acostarse tarde sin saber si mañana habría comida en la mesa. Desde pelao, José Miguel era diferente. Los que lo conocieron en su juventud lo describían como un muchacho serio, callado, reservado. De esos que no hablan mucho, pero que cuando te miran, parece que te están leyendo el alma completa. No era de pelear en la calle, pero tenía una mirada que imponía respeto. Era observador, calculador, siempre pensando 3 pasos adelante. A los 20 años, en 1949, cuando la mayoría de los jóvenes de su edad estaban pensando en fiestas y mujeres, José Miguel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ingresó al cuerpo de policía en Santiago de Cuba. Empezó como cualquier agente, patrullando calles, respondiendo llamadas, aprendiendo cómo funcionaba el sistema. Pero él no quería ser un policía más. Él quería entender cómo se movía el poder de verdad. Años después lo trasladaron a La Habana, la capital, el centro de todo. Y ahí, papi, ahí fue donde José Miguel abrió los ojos al mundo real. Lo pusieron como agente antivicio. ¿Tú sabes lo que eso significaba en La Habana de los años 50? Eso significaba estar en contacto directo con los burdeles más caros, las apuestas clandestinas más jugosas, los bares donde corría el ron y la cocaína, el flujo interminable de dinero que circulaba en la vida nocturna de una ciudad que no dormía nunca. La Habana de esa época era un lugar único en el mundo.
Bajo el régimen de Fulgencio Batista, la ciudad se había convertido en el paraíso del turismo americano, pero también en el paraíso de la mafia. Las luces de los casinos brillaban frente al malecón como si fueran estrellas caídas del cielo. Los hoteles se llenaban de turistas gringos, estrellas de Hollywood, magnates de negocios que venían a gastar dinero como si no hubiera mañana. Y detrás de todo eso estaba Meyer Lansky, el que le decían el banquero de la mafia. Lansky vio en Cuba la joya perfecta, una isla a solo 90 millas de Florida, con un gobierno corrupto dispuesto a permitir cualquier cosa a cambio de dinero. Invirtió millones en casinos y hoteles como el Riviera, que se inauguró en 1957 con bombos y platillos. Lansky y los otros mafiosos, con la bendición de Batista, transformaron La Habana en un Montecarlo tropical. Y adivina quién estaba ahí en medio de todo eso, aprendiendo cómo funcionaba la maquinaria: José Miguel Batlle. Su puesto como policía antivicio no significaba perseguir delitos, significaba gestionarlo. Recibía sobornos, trasladaba maletines llenos de efectivo, miraba para otro lado cuando había que mirar para otro lado. Se convirtió en una pieza más del engranaje donde la legalidad y el crimen se confundían hasta que no podías distinguir uno del otro. Para un joven ambicioso como él, aquello fue la mejor escuela del mundo. Aprendió que la corrupción podía organizarse con la misma eficiencia que un negocio legal. Aprendió que el dinero compraba poder y que el poder compraba protección. Aprendió que la disciplina mantenía la lealtad y que la lealtad era más valiosa que el oro. Pero ese mundo dorado tenía los días contados. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entró triunfante en La Habana y todo se fue al carajo. Los casinos fueron clausurados de la noche a la mañana. Las propiedades extranjeras fueron nacionalizadas. Los vínculos con la mafia americana se cortaron de raíz. El mundo que había formado a Batlle se derrumbó en cuestión de semanas. José Miguel estaba ligado al régimen anterior. No tenía futuro en la isla. Sabía que en cualquier momento podían venir a buscarlo, purgarlo como estaban purgando a tantos otros. Así que tomó la decisión más difícil de su vida: unirse a los miles de cubanos que tomaban el camino del exilio. En diciembre de 1959, José Miguel Batlle llegó a Estados Unidos y se instaló en Miami. Tenía 30 años, no tenía un peso, no tenía conexiones, no tenía nada más que su experiencia y su ambición. Pero eso, como verás, fue más que suficiente. Comenta abajo si tú o alguien de tu familia también llegó a Estados Unidos huyendo de algo. Quiero leer sus historias. La Guerra Fría le dio a la vida de José Miguel un nuevo rumbo. Para Washington, la existencia de un gobierno comunista a solo 90 millas de Florida era absolutamente intolerable. La CIA comenzó a reclutar exiliados cubanos para organizar una invasión que devolvería la isla al mundo occidental. Batlle, con su pasado policial y su odio profundo hacia Castro, era el candidato perfecto. En 1961 fue enviado a Guatemala, donde lo entrenaron como parte de la Brigada 2506. Durante semanas, cientos de exiliados practicaron tácticas de desembarco y combate, convencidos de que iban a recuperar su isla. José Miguel recibió el mando de una lancha de desembarco. Era su momento de gloria. El 17 de abril de 1961 comenzó la invasión de Bahía de Cochino. Los exiliados desembarcaron en Playa Girón con el corazón lleno de esperanza y las armas listas para pelear. Pero el plan se desmoronó rápidamente. El presidente John Fitzgerald Kennedy, temeroso de que Estados Unidos apareciera como agresor directo ante el mundo, retiró el apoyo aéreo en el último momento. Sin cobertura, los brigadistas quedaron expuestos a las fuerzas de Castro como patos en un estanque. Durante 3 días combatieron con una valentía que todavía se recuerda, pero no había manera de ganar. Finalmente fueron derrotados. Cientos de exiliados, entre ellos José Miguel Batlle, fueron capturados. Lo que vino después fue el infierno. José Miguel pasó casi 2 años en cárceles cubanas. Sufrió las penurias del cautiverio, la humillación, el hambre, la incertidumbre de no saber si algún día saldría vivo de ahí. Esa experiencia lo marcó de una manera que nadie que no haya estado preso puede entender. En esa celda aprendió algo que nunca olvidaría. La supervivencia dependía de la lealtad del grupo y de la disciplina interna. Los que se traicionaban entre ellos no sobrevivían. Los que mantenían la unidad, los que seguían las reglas aunque nadie los estuviera vigilando, esos eran los que salían adelante.
Cuando finalmente fue liberado tras negociaciones entre Washington y La Habana, José Miguel Batlle ya no era el mismo hombre que había subido a esa lancha de desembarco. Ya no era solo un exiliado resentido con ganas de venganza, era un hombre endurecido por la derrota, forjado en el sufrimiento y absolutamente dispuesto a construir su propio poder. Si en Cuba había sido testigo de cómo se organizaba la corrupción, en Estados Unidos estaba listo para organizar su propio imperio criminal. Dale like si esta historia te está atrapando, porque lo que viene ahora es donde todo empieza a ponerse heavy de verdad. Cuando José Miguel regresó a Estados Unidos tras su liberación, eligió instalarse en Union City, Nueva Jersey. Esta ciudad, a las afueras de Nueva York, era conocida como la capital del exilio cubano, en la costa este. Ahí la nostalgia de la isla se mezclaba con las necesidades de adaptación. Los bares, las bodegas, las cafeterías, las peluquerías, todo se convirtió en centros sociales donde los exiliados mantenían vivas sus costumbres. Era un espacio vibrante, lleno de vida, pero también era un terreno fértil para negocios clandestinos. Y fue exactamente ahí donde Batlle descubrió la mina de oro que lo convertiría en leyenda: la bolita. ¿Qué era la bolita? Una lotería ilegal que se originó en Cuba y Puerto Rico. El juego era simple. Apostabas pequeñas sumas a números que se sorteaban todos los días. Con unos pocos centavos, cualquier obrero, cualquier ama de casa, cualquier viejo del barrio podía soñar con ganarse unos cuartos extra. En los barrios de exiliados, la bolita era parte de la cultura, un entretenimiento cotidiano que pasaba casi inadvertido para las autoridades. Pero José Miguel vio lo que nadie más estaba viendo. La bolita no era solo un pasatiempo. Era una máquina de generar dinero constante, día tras día, semana tras semana, año tras año. Si la organizabas con disciplina y jerarquías claras, podía convertirse en la base de un verdadero imperio. Así nació la Corporación Cubana Americana. Batlle diseñó la estructura como si fuera un ejército o una empresa multinacional. En la base estaban los cobradores, tipos que recorrían las bodegas, peluquerías y bares recogiendo las apuestas de la gente del barrio. Arriba de ellos estaban los recaudadores de zona, responsables de juntar todo el dinero y reportar a los contadores. Los contadores eran expertos en llevar libros dobles que ocultaban las verdaderas ganancias. Y en la cúspide, controlando todo con mano de hierro, estaba José Miguel Batlle. A diferencia de otros exiliados que buscaban integrarse en trabajos modestos o en la política anticastrista, Batlle apostó todo a construir un poder económico y legal. La bolita le ofrecía ingresos constantes y crecientes. Cada día, miles de dólares fluían hacia las arcas de la corporación. Con ese dinero no solo enriquecía a sus hombres, sino que también compraba lealtades y protección. Union City se convirtió en su primer bastión. Desde ahí su influencia comenzó a extenderse hacia Nueva York, especialmente hacia Spanish Harlem, y hacia el sur, hacia Florida, donde la comunidad cubana en Miami encontraba en la bolita un vínculo emocional con la isla perdida. El negocio se expandía con rapidez porque era culturalmente aceptado. Mucha gente lo veía más como tradición que como crimen. Pero detrás de esa fachada de normalidad había un sistema férreo de control. Batlle no toleraba errores ni traiciones. Cada cobrador sabía que no podía quedarse con un solo dólar. Cada recaudador entendía que debía rendir cuentas con precisión absoluta. El dinero circulaba con disciplina militar, y quien rompía esa cadena sufría las consecuencias. A principios de los años 70, José Miguel Batlle ya no era un exiliado más perdido en Nueva Jersey. Era el jefe de una organización que empezaba a acumular poder y riqueza a niveles que nadie imaginaba. Una organización que muy pronto sería temida en todo el país. Suscríbete ahora mismo si quieres ver cómo este imperio creció hasta convertirse en una bestia incontrolable. La década de los 70 marcó el auge absoluto de la Corporación Cubana Americana. Lo que había comenzado como una red de apuestas en Union City se expandió como un virus hacia Nueva York y Florida. En bodegas de Spanish Harlem, en cafés de la pequeña Habana, en calles de Nueva Jersey, la bolita se convirtió en un sistema económico paralelo que movía cantidades obscenas de dinero. Las cifras eran de película. Se estima que la organización de Batlle generaba decenas de millones de dólares al año solo con la bolita. Algunos informes hablaban de 40 o 50 millones anuales y eso era solo un pilar del negocio.
cada pequeño boleto comprado por un obrero en su hora de almuerzo, cada apuesta hecha por una viejita en la bodega de la esquina, todo sumaba a una red que movía cantidades colosales de efectivo, sin dejar rastro en bancos ni cheques. Para José Miguel, aquello era el equivalente a tener una imprenta de dinero funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El éxito de la bolita le permitió diversificar. Además de las apuestas, la corporación comenzó a ofrecer préstamos usureros a comerciantes y pequeños empresarios que no podían conseguir crédito en los bancos. Los intereses eran altísimos y los que no podían pagar eran presionados con amenazas o violencia directa. Así la corporación no solo se enriquecía, sino que también se aseguraba el control sobre la vida económica de barrios enteros. La expansión atrajo la atención de otro actor fundamental, la Cosa Nostra. En Nueva York, las familias italianas dominaban sindicatos, muelles, restaurantes, construcción. Battle entendió rápidamente que no podía enfrentarse a ellas de manera abierta. Eso hubiera sido suicidio. Tenía que negociar. Así comenzaron los pactos y alianzas. La corporación controlaba la bolita en las comunidades latinas, mientras la mafia italiana manejaba otros negocios. En algunos casos cooperaban, en otros competían ferozmente por el control del territorio. Pero siempre había respeto mutuo, porque ambos lados entendían que una guerra abierta solo los debilitaría a todos. Este contacto con la Cosa Nostra reforzó la visión de Battle. Aprendió que el crimen debía gestionarse como una empresa moderna. La disciplina, la jerarquía y la violencia controlada eran las claves del éxito. Al igual que los capos italianos, Battle utilizaba a la familia como núcleo de su poder. Su hijo, José Miguel Battle Jr., y otros parientes directos ocuparon puestos clave en la organización. Con el tiempo, su imagen se consolidó hasta convertirse en leyenda. En Miami era conocido como el padrino de la pequeña Habana. Su nombre despertaba respeto y terror a partes iguales. Era visto como un líder que había traído al exilio cubano no solo la nostalgia de la isla perdida, sino también la capacidad de construir un imperio económico clandestino que rivalizaba con las grandes mafias del país. En 1987, la prensa local de Miami lo incluyó entre los hombres más ricos del condado de Dade, con una fortuna estimada en $175 millones. Para muchos, esa cifra era simbólica. Significaba que un exiliado que había llegado derrotado después de Bahía de Cochinos se había convertido en un magnate clandestino, con más dinero que empresarios legales. Battle utilizaba esa riqueza para comprar voluntades y proyectar una imagen ambigua. En ciertos sectores de la comunidad cubana era visto como benefactor. Ayudaba a familias necesitadas, financiaba actividades comunitarias, se mostraba como un hombre orgulloso de sus raíces. Pero en el bajo mundo, su nombre era sinónimo de miedo absoluto. Nadie dudaba de que detrás de esa fachada de benefactor se escondía un capo sanguinario capaz de ordenar ejecuciones con una sola palabra. Comenta abajo, ¿qué te parece esta historia hasta ahora? ¿Conocías a este personaje? Déjame saber. El crecimiento de la corporación cubana-americana no estuvo libre de sangre. Para José Miguel Battle, la lealtad era un principio sagrado, absoluto, innegociable. Si alguien se convertía en un riesgo para la organización, tenía que ser eliminado. Punto. No había discusión, no había segundas oportunidades. Ese código, similar al de la mafia italiana y al de los carteles colombianos, mantenía el orden interno, pero también sembraba un clima de miedo constante. Todos sabían que un error, una palabra de más, una sospecha de deslealtad podía significar la muerte. El caso más emblemático fue el de Ernesto Torres, al que le decían Ernstico. Durante años había sido uno de los sicarios más leales y violentos de la organización. Se encargaba de cobrar deudas, de intimidar a los que dudaban en pagar, de eliminar a los enemigos. Su nombre corría de boca en boca en Union City y Spanish Harlem. Pocos se atrevían a desafiar a un hombre que representaba la voluntad directa de Battle. Sin embargo, esa misma cercanía lo convirtió en un riesgo. Torres sabía demasiado. Conocía nombres, direcciones, operaciones, números. Las tensiones crecieron dentro de la organización. Algunos testimonios judiciales sostienen que Ernstico comenzó a mostrarse demasiado independiente, demasiado díscolo, y que incluso podría convertirse en una amenaza para la estabilidad de la corporación.
En 1977, José Miguel Batlle fue arrestado y acusado de conspirar para asesinar a Ernesto Torres. El proceso fue un terremoto en el mundo del exilio cubano. El patriarca de la bolita enfrentaba una condena de 30 años de prisión. La sentencia inicial lo encontró culpable, pero la defensa apeló y finalmente el fallo se vino abajo por tecnicismos legales. Batlle terminó cumpliendo apenas 2 años, pero el mensaje quedó grabado a fuego en la mente de todos. Dentro de la corporación no había espacio para traidores ni para figuras que eclipsaran al jefe. Ni siquiera los más cercanos estaban a salvo. Ese episodio reforzó la imagen de José Miguel como un líder absolutamente despiadado. Era capaz de eliminar incluso a un hombre que había sido su mano derecha durante años. La disciplina se convirtió en religión dentro de la organización. Cada cobrador, cada recaudador, cada contador entendía que las reglas eran sagradas y que romperlas significaba la muerte. La violencia no se limitaba a los conflictos internos. La corporación libró guerras territoriales sangrientas con otros grupos criminales, especialmente en Nueva York, donde puertorriqueños, italianos y cubanos competían por el control de las apuestas y del tráfico de drogas. Hubo tiroteos en bodegas a plena luz del día, incendios provocados que dejaron familias enteras calcinadas, ajustes de cuentas que ensangrentaron las calles de Spanish Harlem durante años. Los fiscales que eventualmente lo procesaron documentaron al menos 5 asesinatos directamente ordenados por Batlle y 4 incendios provocados que dejaron 8 personas muertas, incluyendo inocentes que simplemente estaban en el lugar equivocado. En comparación con los capos italianos, José Miguel era menos mediático, menos dado a la ostentación pública. Mientras algunos mafiosos cultivaban relaciones con políticos o aparecían en titulares de periódicos, Batlle prefería la sombra, el control discreto, el miedo silencioso. Su verdadero poder estaba en la estructura invisible de la bolita, que movía millones de dólares en efectivo sin dejar rastro. Durante los años 70 y 80, la corporación se consolidó como un imperio basado en 2 pilares: el flujo constante de dinero y la disciplina mantenida por la violencia. Ese modelo sería la base de su expansión, pero también sería la semilla de su eventual destrucción. Suscríbete si te está gustando esto, porque lo que viene es el principio del fin. A comienzos de la década de 1990, la vida de José Miguel Batlle empezó a cambiar de rumbo. La guerra contra las drogas, impulsada por el presidente Ronald Reagan en los años 80, había dejado una maquinaria federal en marcha que no se detenía ante nada. El FBI, la DEA, todas las agencias estaban más coordinadas que nunca, aplicando la ley RICO con un alcance que ya había golpeado duramente a las familias italianas de la Cosa Nostra. La corporación cubana-americana no podía pasar desapercibida por mucho más tiempo. Los arrestos de miembros intermedios se multiplicaban. Las escuchas telefónicas capturaban conversaciones comprometedoras. Los informantes infiltrados reportaban cada movimiento. La presión era insostenible. José Miguel tomó una decisión estratégica que cambiaría su vida: abandonar temporalmente Estados Unidos. Su destino fue Lima, Perú. Allí, en pleno centro de la capital sudamericana, tomó control de un negocio emblemático, el casino del histórico Hotel Crillon. El Crillon, situado en el corazón de Lima, había sido durante décadas un símbolo de lujo y elegancia. Bajo la administración de Batlle, el lugar recuperó parte de su brillo, pero también se convirtió en fachada perfecta para actividades ilícitas. El casino ofrecía un marco ideal para mover grandes cantidades de dinero, lavar ganancias provenientes de la bolita y mantener un punto de operaciones en Sudamérica más cerca de las rutas del narcotráfico colombiano y peruano. Mientras tanto, en Estados Unidos su nombre seguía apareciendo en informes policiales cada semana. Se sabía que, a pesar de su ausencia física, la corporación continuaba funcionando como un reloj suizo. La clave estaba en su estructura familiar. Su hijo, José Miguel Jr., y hombres de confianza, como Julio Acuña, mantenían la maquinaria en marcha. El dinero seguía fluyendo desde Nueva York, Nueva Jersey y Miami hacia cuentas ocultas en paraísos fiscales. En Lima, Batlle intentó llevar una vida relativamente discreta, disfrutando del clima, de la comida, de estar lejos del FBI. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Investigadores peruanos y agencias estadounidenses empezaron a seguir sus pasos, conscientes de que el casino podía ser una fachada para algo mucho más grande.
el tiempo en Perú, aunque lucrativo, se volvió insostenible cuando la presión internacional aumentó. De regreso en Estados Unidos, Battle se instaló en Homestead, Florida, en un rancho conocido como El Zapotal. Aquella propiedad era su refugio y su centro de operaciones. Rodeado de caballos, jardines extensos y muros que protegían su intimidad, retomó el control directo de la corporación. Pero para entonces, la organización ya no era un simple negocio de apuestas barriales. Se había diversificado hacia préstamos usureros a gran escala, narcotráfico internacional, blanqueo de capitales sofisticados y vínculos con organizaciones criminales en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe e incluso Europa. El Zapotal era el símbolo de un hombre que, a pesar de la presión judicial, seguía considerándose absolutamente invulnerable. Creía que había construido algo tan sólido que nadie podría tumbarlo. Estaba equivocado. Los fiscales federales preparaban un golpe que buscaba acabar de una vez por todas con el padrino de la pequeña Habana. Y cuando ese golpe llegó, fue devastador. Comenta desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber si hay gente de Lima, de Miami, de Nueva York. Esta historia conecta todos esos lugares. El año 2004 marcó un antes y un después definitivo en la historia de José Miguel Battle. Tras años de investigaciones exhaustivas, escuchas telefónicas que sumaban miles de horas, seguimientos encubiertos por múltiples ciudades y testimonios de informantes que habían decidido cooperar para salvar sus propios pellejos, las autoridades federales finalmente lanzaron el operativo más grande jamás visto contra el crimen organizado cubano. Un gran jurado federal presentó una acusación formal contra Battle, su hijo José Miguel Battle Jr. y otros 21 miembros clave de la Corporación Cubana Americana. Los cargos eran absolutamente devastadores: 5 asesinatos documentados, 4 incendios provocados que habían dejado 8 personas muertas, incluyendo mujeres y niños inocentes, narcotráfico a gran escala que movía cocaína por toneladas, apuestas ilegales que generaban decenas de millones anuales, y lavado de dinero que superaba los 1.500 millones de dólares a lo largo de décadas. La magnitud del operativo reflejaba la verdadera dimensión del imperio de Battle. Las redadas se extendieron por varias ciudades simultáneamente, coordinadas con precisión militar. 4 arrestos en Nueva York y Union City, 1 en Puerto Rico, otro en España y el resto en Miami, incluyendo al propio José Miguel Jr. y a Julio Acuña, uno de los lugartenientes más cercanos al patriarca. La prensa de Miami y Nueva Jersey cubrió la operación como si se tratara de un capítulo real de El Padrino. Las cámaras de televisión mostraban a hombres esposados siendo sacados de mansiones lujosas. Los periodistas repetían cifras que parecían imposibles. Para muchos, Battle era un símbolo oscuro del exilio cubano, un hombre que había transformado la nostalgia de la isla perdida en un negocio criminal sangriento. Para otros, especialmente en ciertos sectores anticastristas, seguía siendo una figura compleja. Un veterano de Bahía de Cochino que había sido criminalizado por el mismo gobierno que lo había abandonado en aquellas playas. El proceso judicial fue demoledor para la organización. José Miguel Battle Sr. recibió una condena de más de 15 años de prisión federal, además del decomiso de 642 millones de dólares en activos. Julio Acuña, su mano derecha, fue condenado a cadena perpetua y a pagar una multa de 100 millones de dólares. Otros miembros recibieron largas penas que sumaban siglos de cárcel. El tejido de la corporación, construido durante 4 décadas, comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Para el patriarca, el golpe fue aún más duro de lo que las cifras sugieren. A sus 75 años, enfermo, debilitado por décadas de estrés y excesos, fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Miami. A pesar de su deterioro físico, enfrentaba cargos que podían mantenerlo en prisión por el resto de su vida natural. El juicio mostró detalles espeluznantes de su imperio que helaron la sangre de quienes los escucharon. Los fiscales describieron cómo la corporación utilizaba bodegas de barrio como centros de apuestas clandestinas, cómo el dinero era lavado a través de negocios legales aparentemente inocentes, cómo los castigos internos mantenían el control mediante el terror puro. Las víctimas de los incendios y los asesinatos fueron recordadas en los tribunales, sus nombres leídos en voz alta como prueba del carácter violento y despiadado de la organización.
el exilio cubano observaba dividido, como siempre había estado dividido respecto a Battle. Algunos veían su caída como un triunfo de la justicia, la prueba de que nadie está por encima de la ley. Otros lo consideraban un mártir incomprendido de la causa anticastrista, un hombre que había luchado contra Fidel Castro en Bahía de Cochinos y que luego fue demonizado por las mismas autoridades estadounidenses que lo habían entrenado. Lo cierto es que en 2004 el imperio de la Corporación Cubana Americana se vino abajo definitivamente. La estructura que Battle había construido con paciencia desde los años 60 se derrumbó bajo el peso aplastante de las pruebas, las condenas y las multas millonarias. Para el padrino de la pequeña Habana, el fin estaba cerca. Cuando el peso completo de la justicia finalmente alcanzó a José Miguel Battle Sr., su cuerpo ya no tenía la fuerza de antaño, la prisión, los años de estrés acumulado, las noches sin dormir pensando en enemigos y traiciones, la vejez implacable, todo había minado su salud, hasta dejarlo como una sombra del hombre que había sido. Enfermedades crónicas lo acompañaban constantemente. Los médicos de la prisión advertían que el tiempo del patriarca se agotaba con cada día que pasaba. En mayo de 2006, en un intento desesperado por evitar un juicio prolongado que expondría aún más los secretos de la corporación y que podría implicar a personas que todavía estaban libres, Battle tomó una decisión pragmática. Se declaró culpable de cargos bajo la ley RICO. Fue un gesto calculado hasta el final. Reconocía parcialmente los delitos para reducir el proceso, aunque sabía perfectamente que la condena sería igualmente devastadora para un hombre de su edad. En enero de 2007, un tribunal federal lo sentenció a 20 años de prisión. Para un hombre de 77 años, con múltiples problemas de salud, aquello equivalía a cadena perpetua. Todos en la sala lo sabían, el juez lo sabía, los fiscales lo sabían, el propio Battle lo sabía. Nunca cumpliría esa sentencia. En agosto de 2007, José Miguel Battle Sr. murió en un centro médico penitenciario de Carolina del Sur, bajo custodia federal. La causa oficial fue un fallo multiorgánico, agravado por sus múltiples dolencias. Tenía 77 años. Con él se apagaba la vida del hombre que durante décadas había sido conocido y temido como el padrino de la pequeña Habana, el hombre que había sobrevivido a Bahía de Cochinos, a las cárceles de Castro, a guerras territoriales sangrientas, a décadas de persecución federal, finalmente sucumbió en la soledad de una celda de hospital, lejos de Cuba, lejos de Miami, lejos de todo lo que había construido. Su muerte cerró un ciclo que había comenzado más de medio siglo antes en las calles polvorientas de Alto Songo. La vida de José Miguel Battle Sr. fue un espejo del siglo XX latinoamericano. Ambición desmedida, violencia sistemática, migración forzada y la búsqueda implacable del poder a cualquier costo. Su legado es profundamente ambiguo y probablemente siempre lo será. Para algunos sectores del exilio cubano, especialmente los más viejos, los que recuerdan Bahía de Cochinos y la traición de Kennedy, Battle representaba la figura de un hombre que luchó contra Castro cuando nadie más quería hacerlo. Un hombre que, pese a todos sus excesos criminales, simbolizaba la disciplina y la capacidad de construir algo desde absolutamente nada. Un sobreviviente que nunca se rindió. Para la mayoría de la sociedad estadounidense, en cambio, fue simplemente un mafioso despiadado que contaminó comunidades enteras con el crimen, la violencia y la corrupción. Un hombre responsable de asesinatos, incendios, extorsiones y del sufrimiento de incontables víctimas inocentes. Su historia trascendió la prensa diaria y llegó a la literatura y al cine. El libro The Corporation de T. J. English documentó con minuciosidad extraordinaria el ascenso y caída de su imperio, retratando a Battle como un personaje digno de una novela épica sobre el sueño americano corrompido. También se produjeron documentales y series que exploraron cómo un simple exiliado cubano pudo construir una organización con miles de miembros activos y ganancias que superaban los $1.000 millones. Hoy, el nombre de José Miguel Battle Sr. todavía resuena en las calles de la pequeña Habana de Miami, en los recuerdos de los viejos de Union City, en las historias que se cuentan en voz baja en las bodegas donde alguna vez se jugó la bolita. Su figura se convirtió en mito, un hombre que con disciplina militar aprendida en las cárceles de Castro
y con una ambición sin límites forjada en la derrota de Bahía de Chino, transformó un simple juego de apuestas barriales en la base de una de las organizaciones criminales más poderosas y duraderas que hayan existido en la historia de Estados Unidos. La Corporación Cubana Americana ya no existe como tal. Sus líderes están muertos o en prisión. Sus estructuras fueron desmanteladas, pero su influencia en cómo se organiza el crimen latino en Estados Unidos perdura hasta el día de hoy. Battle demostró que los latinos podían jugar en las grandes ligas del crimen organizado, compitiendo de igual a igual con las familias italianas que habían dominado el negocio durante generaciones. Ese legado, por oscuro que sea, es innegable. Familia, esto fue la historia completa y sin filtro de José Miguel Battle Sr., el padrino de la pequeña Habana, el bandido silencioso de Cuba que llegó derrotado a Estados Unidos y construyó un imperio criminal que duró más de 4 décadas, hasta que la justicia finalmente lo alcanzó. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje. Si este video te movió, te hizo pensar, te mantuvo pegado a la pantalla, queriendo saber qué pasaba después, déjame tu comentario abajo, contándome qué parte te impactó más. ¿Fue su tiempo como policía en La Habana? ¿Su participación en Bahía de Cochinos? ¿La construcción de la corporación? ¿Su caída? Me leo absolutamente todos los comentarios, así que no te quedes callado. Comenta también desde qué país me estás viendo. Quiero armar un mapa mental de toda la gente que está siguiendo estas historias de bandidos latinoamericanos. Si quieres más historias reales contadas así, sin censura, sin adorno, con todo el respeto que merecen las víctimas, pero también con la honestidad de contar las cosas como fueron, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Viene una próxima historia que te va a volar la cabeza, te lo prometo. Y recuerda algo que la vida de Battle nos enseña. Puedes construir imperios, puedes acumular millones, puedes hacer que tu nombre se pronuncie con miedo en 3 países, pero al final todos terminamos rindiendo cuenta. Unos ante la ley, otros ante Dios, pero nadie se escapa. Cuídense mucho, miren bien con quién se juntan y qué caminos eligen. Porque en esta vida los que más brillan a veces son los primeros en apagarse. Bendiciones, familia. Nos vemos en la próxima.